Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta charla de catequesis de la Divina Misericordia, donde buscamos aprender más sobre esta devoción, aprender más para tener mayor conocimiento, para poder no solamente amar más, sino también hacer apostolado, difundir la Divina Misericordia, hablar al mundo de la infinita misericordia de Dios. Ese es el propósito de Habla al Mundo, esta página de Facebook, canal de YouTube y también nuestro perfil en Instagram. Habla al mundo de mi misericordia. Le pide Jesús a Santa Faustina y nos lo pide a nosotros también. Así que este es el propósito de las catequesis: hablar al mundo, hablar a todo el que quiere oír, hablar a todo el que esté llamado a la Divina Misericordia, que esté llamado a difundir la Divina Misericordia, a formarnos en ella, a escuchar la voz del Señor. Para eso hacemos esta catequesis a partir del diario espiritual de Santa Faustina, y estamos viendo la vida de Santa Faustina. Estamos avanzando en la vida de ella, pero más que nada extrayendo los mensajes para nosotros como devotos, ir aprendiendo de a poco cómo el Señor iba preparando a Santa Faustina, cómo ella iba escribiendo el diario espiritual y cómo estos mensajes nos ayudan a nosotros hoy, cómo nos dan fortaleza, esperanza, alegría, conocimiento y también aquello con lo cual podemos soportar las contrariedades que vivimos todos, ¿no? En el contexto que vivimos nacional, internacional, de la Divina Misericordia extraeremos nuestra fuerza, porque la Divina Misericordia está llamada para estos y para nuestros tiempos. Bueno, estamos viendo, vamos a ver hoy, numeral 420, vamos a ver cómo se celebró la primera fiesta de la Divina Misericordia de un modo, podemos decir, multitudinario. Como hemos visto en la última catequesis, cuándo y cómo fue la primera exposición pública de la imagen, hoy vamos a ver cuándo fue esa fiesta de la Divina Misericordia. Fue justamente en aquella triduo de la Divina Misericordia. El domingo concluía este triduo, que comenzó ese triduo con la exposición de la imagen, culminó ese triduo en 1935, del 26 al 28 de abril de 1935 fue ese triduo. Ese triduo comenzó con la exposición pública de la imagen y culmina ahora el domingo, fiesta de la Divina Misericordia. En ese entonces nadie sabía que era fiesta de la Misericordia, solamente el Padre Sopocchio y solamente Santa Faustina. Santa Faustina ese domingo, esa primera celebración solemne, escribe así: el primer domingo después de la Pascua de Resurrección, es decir, fiesta de la Misericordia del Señor, clausura del Jubileo de Redención, porque era justamente el triduo que se celebraba, era en torno a este jubileo, porque en 1933 se festejaba en el mundo, en distintas partes del mundo se hacían festejos en honor a los 1900 años de la redención de la humanidad. Entonces a Polonia le tocaba ese año 1935, en esos meses que habían elegido los obispos, conmemorar los 1900 años de la redención. Y lo hicieron en Vilna con este triduo, que culmina con esta desconocida fiesta de la Misericordia. Y sigue escribiendo Santa Faustina: cuando fuimos a esta solemnidad, el corazón me latía de alegría por estar unidas estas dos solemnidades tan estrechamente. Pedí a Dios la misericordia para las almas pecadoras. Cuando terminó el oficio y el sacerdote tomó el Santísimo Sacramento para impartir la bendición, súbitamente vi al Señor Jesús con el mismo aspecto que tiene en esta imagen. La unidad que hay entre la imagen y la fiesta, entre la imagen de Jesús misericordioso y la fiesta de la Divina Misericordia, bueno, lo revelan esto y muchos otros numerales. El Señor impartió la bendición y los rayos se expandieron por todo el mundo. De repente vi una claridad inaccesible en forma de una habitación de cristal, tejida de ondas de luz impenetrable a cualquier criatura o espíritu. Para entrar en esa claridad había 3 puertas, y en este instante Jesús, con el mismo aspecto que tiene en la imagen,
entró en aquel resplandor a través de la segunda puerta, hasta el interior de la unidad. Es la unidad trinitaria, que es inconcebible, infinita. Y oí esta voz: esta fiesta ha salido de las entrañas de mi misericordia y está confirmada en el abismo de mis gracias. Toda alma que crea y tenga confianza en mi misericordia, la obtendrá. Numeral 420. Esto es esencial para conocer los fundamentos de la divina misericordia, que es el culto a la misericordia divina trinitaria, que se derrama a la humanidad por medio del corazón herido de Cristo en la cruz, porque por el corazón de Cristo, del Verbo encarnado, se derrama la misericordia divina trinitaria. Y la divina misericordia es culto a la misericordia de Dios, que es trinitaria, culto a este atributo trinitario. Esto tiene que quedarnos bien en la cabeza, devotos de la divina misericordia. Es el culto a la misericordia divina trinitaria. Es la esencia misma de Dios, el atributo principal divino, el principal. Esto lo distingue de toda otra devoción a la divina misericordia. Esto hace que la divina misericordia sea algo no solamente para los devotos, porque esto es algo propio de toda la iglesia. Todos vivimos, de cualquier carisma, cualquier congregación, de cualquier estado de vida, todas las almas por la eternidad en el cielo, todos vivimos de este atributo trinitario. No es solamente de algo de los devotos de la divina misericordia. Por la eternidad estaremos adorando este atributo trinitario, que es amor y misericordia misma, y que ha decidido, en su infinita sabiduría, encarnarse por medio de la segunda persona de esta Trinidad, hacerse hombre, morir en la cruz para redimirnos. Ese es el modo con el cual actúa esa misericordia trinitaria. Y esa segunda persona de la Trinidad nos mostró su misericordia muriendo en la cruz, siendo traspasado y herido su costado, y desde su costado derramó sangre y agua. Cuando nos llegan los sacramentos de la confesión y la Eucaristía, nos llega la gracia que brota de la esencia misma de Dios, de ese atributo esencial trinitario. No es solamente para los devotos, es para toda la iglesia, para toda la humanidad. Esto hay que comprender. Bueno, y en el numeral 400, en este mismo numeral 420, el Señor dice: toda alma que crea y confíe en mi misericordia lo obtendrá. Es como un anhelo, y pongo entre comillas la palabra desesperación de Dios por sus hijos, que hoy, como vemos en el mundo, tanto por el pecado, los gobiernos, las naciones, el mundo se aparta tanto del pecado, de la gracia de Dios, y Dios sale a gritarnos por medio de esta devoción: vuelvan a mí. Y el que confíe en su misericordia la obtendrá. Esto es muy importante para hablar al mundo de la misericordia infinita de Dios. Numeral 422. Santa Faustina escribe: viendo la dedicación y el empeño del Padre Sopoćko era el director espiritual de Santa Faustina, el que hizo la predicación, ese triduo del 28, 27 y 26 de abril de 1935, Santa Faustina ve la dedicación y el empeño de este padre, admiraba en él su paciencia y su humildad. Todo esto costó no solo mucho empeño y varios disgustos, sino también mucho dinero, y todo lo subvencionó el padre Sopoćko. Veo que la providencia divina lo había preparado a cumplir esta obra de la misericordia antes que yo lo pidiera a Dios. Oh, qué misteriosos son tus caminos, Dios, y felices las almas que siguen la voz de la gracia de Dios. Cuánto debemos al padre Sopoćko, este beato sacerdote de la arquidiócesis de Vilna, beatificado en 2008, toda la obra de la misericordia. Hoy se conoce gracias a que él puso la cara, puso el cuerpo y puso también, como escribe acá Santa Faustina, todo su dinero empeñado en que se pueda conocer la divina misericordia. Sufrió
mucho también, muchas incomprensiones. ¿Cómo vamos a colocar esta imagen tan desconocida? ¿Cómo vas a hablar de la misericordia? Eran cosas inconcebibles en aquella época, pero el padre Sopocko, reconociendo la obra de Dios, en Santa Faustina se jugó por la obra de Dios. Tuvo que sufrir muchas incomprensiones, desprecios y hasta problemas económicos, pero lo hizo buscando a Dios. Esa también es toda una enseñanza para nosotros, devotos de la Divina Misericordia. No tiene que haber ningún obstáculo en cuanto a empeño, esfuerzo, sacrificio, ni siquiera económico, que impidan en nosotros difundir la misericordia de Dios. Todo debe ser para la misericordia de Dios, para su difusión, porque es aquella misericordia que si queremos ir al cielo, gozaremos por la eternidad. Vemos numeral 423. Oh alma mía, adora al Señor por todo y glorifica su misericordia, porque su bondad no tiene límites. Todo pasará, pero su misericordia no tiene límites ni fin. Si bien la maldad llegue a llenar su medida, en la misericordia no hay medida. Oh Dios mío, aun en los castigos con que hieres la tierra, veo el abismo de tu misericordia, porque castigándonos aquí en la tierra, nos liberas del castigo eterno. Alégrense todas las criaturas, porque están más cerca de Dios en su infinita misericordia que el niño recién nacido del corazón de su madre. Oh Dios, que eres la piedad misma para los más grandes pecadores arrepentidos sinceramente. Cuanto más grande es el pecador, tanto mayor es el derecho que tiene a la divina misericordia. Queridos hermanos, en este numeral que les recomiendo vivamente leer y releer, 423, encontramos la síntesis perfecta de lo que es la misericordia y también el arrepentimiento que Dios pide. Y la cuestión para cómo comprender incluso los castigos. Cuando Dios permite determinadas situaciones, son para corregirnos, purificarnos, para evitarnos el infierno. Qué mayor caridad de Dios de permitir que nosotros podamos llevar la cruz en esta tierra y así purificarnos y no tener que pagar sobre todo en el infierno. Santa Faustina lo entiende bien y es una gran misericordia de un Dios que es Padre, que permite ciertas cosas en nuestras vidas para que nos arrepintamos del pecado y volvamos a la gracia y nos salvemos eternamente. Ese es un buen Padre, no aquel que nos deja hacer todo, total, no hay pecado, no hay bien y mal, pequen, total, Dios es bueno. Este numeral 423 nos sirve para comprender que la misericordia de Dios en su justa medida y no la falsa misericordia, que muchas veces se predica, de la cual mucho se habla y a veces nosotros mismos creemos. Sí, bueno, yo peco, vivo en una situación que a Dios no le agrada, pero total Dios es bueno, total Dios es bueno. Dios es la piedad misma para aquel que se arrepiente de corazón. Y Santa Faustina aquí mismo dice, la infinita misericordia de Dios no tiene límites en cuanto a Dios. Pero Dios respeta nuestra libertad y es la bondad misma y actúa con absoluta piedad en aquellos que se arrepienten del pecado, no que abrazan el pecado. Si entre los seres humanos, para pedirle perdón a un papá, a un esposo, a una esposa, a un hijo, tenemos que estar arrepentidos de aquello que le hemos hecho, con mucha mayor razón a Dios. Entonces, si estamos arrepentidos de nuestros pecados, dejamos que la misericordia de Dios, que es infinita, se derrame sobre nosotros. Dios es infinitamente bueno, pero tampoco se le puede tomar el pelo. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados para que esa misericordia infinita se derrame sobre nuestros corazones, le abramos la puerta de nuestra alma. No tengan miedo de arrepentirse de sus pecados, salir del mal. Dios los quiere y Dios los puede hacer santos. A todos, incluso a mí, nos puede hacer santos. Estamos llamados a la santidad. No tenemos que estar aferrados a los pecados. No tenemos por qué. Dios es bueno y nos va a dar la gracia para salir del mal y del pecado. Queridos hermanos, esta es la enseñanza y como dice Santa Faustina para terminar, a mayor pecador, mayor derecho tiene a la misericordia de Dios. Mayor derecho. Dios busca con mayor razón al pecador
a los pecadores. ¿Quién no está en la bolsa de los pecadores? Yo y tú estamos todos en la bolsa de los pecadores, pero mayor pecador, mayor derecho. O sea, buscar la misericordia de Dios. No hay pecado que nos pueda atar. Nos arrepintamos de corazón del pecado y la misericordia de Dios actuará con toda su fuerza en nuestros corazones. Queridos hermanos, una alegría compartir con ustedes, que el Señor los bendiga a ustedes y a toda su familia. Hasta mañana, la próxima hora de la misericordia en vivo. Que el Señor los bendiga. Jesús, en vos confío.